Esto es desde el Congreso y le agradezco mucho su presencia, que es una forma de su participación. Y si usted nos hizo el favor de atender la emisión anterior, habrá visto que el tema de la reforma electoral, la reforma político-electoral, generó una gran cantidad de comentarios entre los diputados que aquí participaron y quienes están ahora también para continuar con este asunto, específicamente en dos de los puntos más interesantes de la posible reforma a la que nos hemos referido, que son la reelección automática de los alcaldes y de los diputados y los senadores y la segunda vuelta en la elección presidencial. Sobre esos temas vamos a discutir, a debatir, a comentar, a analizar y algunas otras cosas que irán saliendo en el curso de esta conversación, que esperamos cuente con su atención desde el principio hasta el final. Comenzamos, como es costumbre, presentando a nuestros invitados en el orden de presidencia de sus partidos. El señor diputado Carlos Angulo, muchas gracias, mucho gusto. Don Jorge Herrera, del Partido Revolucionario Rafael, Institucional. Don Carlos Reyes Gámez, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. De don Carlos Angulo no dije el partido porque su corbata lo dice todo, entonces, pues, ¿para qué? ¿Verdad? Y don Ricardo Mejía, del Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Saludos, Rafael, un saludo a todos. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos, don Carlos Angulo. A ver, uno de los puntos fundamentales, quizás, o más novedosos de esta posible reforma, la reelección de los diputados, de los senadores y de los alcaldes. Una aclaración, no es reelección automática, que quede muy claro, por ningún motivo es una reelección automática, es reelección si así lo decide el pueblo correspondiente. ¿Por qué digo correspondiente? Porque la reelección está planteada para los senadores, para los diputados federales, para los diputados locales y para los integrantes de los ayuntamientos. No decimos alcaldes porque el alcalde no es solo, sino va seguido de un cuerpo edilicio de regidores y regidoras. Entonces, esta reelección se da solamente si el pueblo lo decide, si el elector lo determina. En el caso de un diputado federal, el distrito federal correspondiente; en el caso de un diputado local, del distrito local correspondiente; en el caso de los ayuntamientos, del municipio correspondiente. Bien, esto tiene un impacto muy importante. El primero y más importante es que le da poder al ciudadano y le quita, pero de una manera muy importante, poder a los partidos políticos. Porque entonces los legisladores y los integrantes de los ayuntamientos se van a deber directa e inmediatamente a su electorado y no necesariamente a su partido político. Entonces, con esto creemos nosotros que se va a mejorar considerablemente el quehacer legislativo y el quehacer de los ayuntamientos, porque van a tener que estar rindiendo cuentas constantemente y van a estar sujetos a la valoración constante de su electorado, porque de lo contrario, pues no serán reelectos. Se plantea en la reforma que la reelección sea para los senadores un periodo adicional, es decir, 12 años, para los diputados 2 periodos adicionales, es decir, 12 años. Entonces, esta es la forma de darles ese poder al ciudadano. También se había hablado en esto, cuando yo hablaba de lo que sería una reelección inmediata, me refería al periodo inmediato posterior, no a que ya porque ya fui, luego ya tengo que ser de nuevo, ¿no? Sino que ahora ese mismo argumento del buen desempeño se puede dar dejando un espacio de 3 años, postulando de nuevo al mismo señor que regresa y regresa y regresa. El Partido Revolucionario Institucional, el diputado Herrera, ¿cómo ve este asunto? Bien, en el planteamiento solamente quisiera señalar que se trata de las iniciativas que seguramente habrán de tener discusión y debate una vez que estén en la mesa. Sabemos que está instalándose ya en la Cámara de Senadores en sesión permanente para hacer una revisión de esta reforma política, y yo quiero ser complementario a lo que aquí explicó ya mi compañero diputado y fijarme en dos de estas figuras que hoy están en la reelección. El tema de la reelección, iniciando por los alcaldes, ha sido uno de los temas que mucho nos ha costado como país.
una experiencia que rápidamente queda fuera de, y que es importante tomarla para retroalimentar. A diferencia de otros países que tienen proyectos de ciudad, proyectos de desarrollo urbano que con el tiempo van fortaleciéndose para darle vida a esa ciudad, a esos municipios, pues aquí prácticamente con 3 años rápidamente viene casi una reinvención de la realidad que vive ese municipio. Por eso el contemplar ahora que los presidentes municipales puedan reelegirse, sin duda alguna, plantea no solamente la figura política, sino que vayamos al fondo de ver a la autoridad más cercana al pueblo. Un presidente municipal y su ayuntamiento son las autoridades más cercanas, son las autoridades, hoy se le conoce mucho como la autoridad local. Hablemos de la autoridad in situ, es la que está más cerca de los problemas y me parece que es un buen inicio. Por otro lado, me gustaría hacer el planteamiento también al hablar de la reelección de legisladores, de un fortalecimiento del poder legislativo ante los otros dos poderes, tanto el judicial como el ejecutivo, y tanto los legisladores locales como los federales. Durante los últimos años ha habido un fortalecimiento del poder judicial, el poder ejecutivo ha tenido una fuerza que no se discute, y yo creo que este es un elemento que va a permitir que el poder legislativo también, en base a la reelección, vaya adquiriendo una fuerza que pueda equilibrar la de los otros poderes y que con la experiencia acumulada pueda darle un rumbo distinto al trabajo legislativo que realiza. Se dice, señor diputado Reyes Gámez, que se profesionalizaría el Congreso si los representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado tuvieran que someterse al escrutinio y calificación de sus electores. Pero ¿cómo quedarían entonces los diputados plurinominales que son decididos pues por los propios partidos sin intervención de los ciudadanos? Bien, yo antes de responder quiero señalar que el tema de la reelección que ha estado planteado de ninguna manera le significa al PRD acrecentar las prerrogativas a los políticos. ¿Por qué digo esto? Porque en el imaginario popular, y el otro día yo lo dialogaba con un taxista, al hablar de reelección y estando tan desacreditando el mundo de la política y los propios políticos, pues aparece ante ojos de la gente como una pretensión de ampliar los beneficios que de la política la gente cree que se obtienen. La reelección al final del día pues es una realidad y usted mismo lo señalaba. Hay quien puede presentarse a una elección, deja pasar un periodo y volver a ser reelecto. O se cambia de cámara. Así es. En este caso se habla de la continuidad del trabajo de los representantes populares a efecto de que puedan ampliar el periodo de su gestión y que en esta ampliación del periodo de gestión pues efectivamente generen una mejor planeación de su trabajo, una productiva y eficaz intervención en el ámbito de sus responsabilidades y desde luego, tal y como ya lo dijeron mis compañeros, los ciudadanos sean los que puedan calificar, ratificar o rectificar si esa persona se mantiene en la responsabilidad que de origen le habían encomendado. Entonces, a nosotros, al PRD, nos parece que es una manera de brindar mejores representaciones a los ciudadanos en cuanto a que hoy 3 años de gestión son periodos cortos que por lo demás incluso si hiciéramos un análisis presupuestal de las implicaciones de periodos breves y cortos seguramente tendría su significado. Muchas gracias. ¿Cómo podremos entonces, tendría que haber muchos cambios en este país y tendríamos también que cambiar hasta el lema del gobierno mexicano?
sufragio efectivo, no reelección. Ahora le pondríamos sufragio efectivo, sí reelección, o sufragio efectivo para todo y reelección para algunas cosas. ¿Cómo vamos los mexicanos a modificar toda esta tradición de que la gran reivindicación de una revolución que ya sabemos fue el primer movimiento social del siglo XX, que fue la redención de los desposeídos, toda esa cosa que nos han dicho, todo eso empezó por el respeto al sufragio en contra de un señor que se religió, en contra hasta del plan de Tuxtepec, ¿no? Que daba la receta para la felicidad nacional. Decía Porfirio Díaz, basta con que ningún mexicano se perpetúe en el ejercicio del poder para que todo esté... Y ahora, bueno, la vida cambia, ¿no? ¿Cómo ve usted, diputado Mejía? Pues yo creo que es muy sano la revisión histórica que realiza. Efectivamente somos un país de contradicciones. Porfirio Díaz, bajo la bandera de la no reelección, hace todo un movimiento y llega finalmente al poder, y después está 34 años en el poder, salvo el intervalo simulado ahí con su compadre, sí, con su compadre un cachito, Manuel González, hay 4 años, y luego viene el movimiento revolucionario con Madero, y Álvaro Obregón vuelve a reelegirse, y luego sabemos lo del magnicidio ahí cuando estaba a punto de tomar el poder. Pero efectivamente hay esta historia, pero hay que también señalar que la reelección, cuando se hace, es contra el poder presidencial, no contra el poder legislativo. Exacto. Después se amplía el poder legislativo como una manera de consolidar el presidencialismo en México. O sea, el problema era la reelección presidencial. Entonces, en este sentido, me parece que es una rectificación histórica sana, pero tiene que ir acompañado de algunas otras cuestiones. No podemos soslayar que el tema es impopular. Si hay una encuesta, la gente se va a oponer a la reelección, pero me parece que tenemos que terminar con una simulación, porque efectivamente lo que se comenta es claro, hay quien brinca de una cámara a otra por un lado, y por otra parte llegamos a extremos como los ayuntamientos, donde un regidor no puede luego competir para alcalde, porque considerado como un cuerpo colegiado el cabildo, se considera que es reelección si aspira a ser alcalde, y aunque son del mismo cuerpo, pues no se comparan las funciones que claro, tiene un alcalde ya en los hechos con un regidor, por más prominente que sea. Entonces me parece que sí sería oportuno esta reelección, pero tiene que ir acompañado de un complemento, y que es la propuesta de Movimiento Ciudadano, la revocación del mandato. O sea, así como se puede reelegir, también se puede quitar antes, porque si el pueblo elige, el pueblo puede tener la facultad también de quitar, y por eso nosotros estamos insistiendo en que si queremos ir a una verdadera reforma política, tenemos que, además de la reelección, meter el tema de la revocación de mandato.